Well, this evening we turn our attention toward the cross of Jesus Christ. Pues esta noche llevamos nuestra atención a la cruz de Cristo Jesús. We've gone through the garden and through the trials, Hemos pasado por el huerto y por los juicios, and now we come as the soldiers lead Jesus out to crucify him. y ahora vemos y llegamos al punto en donde los soldados llevan a Jesús para crucificarle. We're going to consider the passages on the cross in the next two messages. Vamos a considerar los mensajes en la cruz en los siguientes mensajes. So we're slowing down a little bit Así que vamos a alentar el paso un poco to consider what is the central point of the scriptures. para considerar lo que es el punto central de las Escrituras. What is the central point of the history of the world? ¿Cuál es el punto central de la historia del mundo? The cross is the most important event of all time. La cruz es el evento más importante de todos los tiempos, Because it's at the cross that the greatest question is answered. porque es en la cruz donde la pregunta más grande es contestada. The crucifixion of Christ is the only basis for being reconciled to God. La crucifixión de Cristo es el único fundamento en el cual podemos ser reconciliados con Dios. There is no other way. No hay ninguna otra manera And there is nothing more important y no hay nada más importante than to be reconciled to God through Jesus Christ. que ser reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. And so at the cross, God accomplished redemption Así que en la cruz, Cristo cumplió la redención. as the spotless Lamb of God was slain to take away the sin of the world. Al estar el Cordero sin mancha de Dios quebrado, llevando el pecado del mundo, To take away the guilt of sin for all who will believe. llevando y quitando toda la culpa de todos aquellos que creerían. And so we have the privilege of standing before the cross over the next two services. Así que tenemos el privilegio de estar delante de la cruz durante los siguientes dos servicios, Of examining the crucifixion through the lens of the Word of God. examinando la crucifixión a través del lente de la palabra de Dios, The inspired account of the death of the Lord and Savior Jesus Christ. el relato inspirado de la muerte de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. And we must always allow the account of Scripture to be the primary account through which we view the cross. Y debemos de siempre permitir que sea el relato de la Biblia el que sea preeminente con respecto a los relatos de la crucifixión de Cristo. In the day in which we live, En el día en el que vivimos actualmente, there are many television or movie depictions hay muchas películas o series que buscan representar that show the crucifixion in some form y que muestran la crucifixión de alguna manera, as actors attempt to portray what might have happened. al ver a actores intentando exhibir aquello que habría sucedido. But it's in the Scriptures Pero es en las Escrituras that we have the emphasis that God wants us to see. que tenemos el énfasis que Dios quiere que veamos. It's in the Scriptures where the Lord deals with our soul Es en las Escrituras donde Dios trata con nuestras almas. as the account of the crucifixion is presented to us. Al ver el relato de la crucifixión siendo presentado a nosotros. As we consider the cross from the Scripture, Al considerar la crucifixión desde las Escrituras, we anticipate understanding the horror of sin against God. anticipamos entender el horror del pecado contra Dios And the wrath of God against sin. y la ira de Dios contra el pecado. And we also see the love of God for sinners Y también vemos el amor de Dios por los pecadores, as Christ, out of love, took upon himself our sin. al ver a Cristo, quien con amor tomó nuestros pecados sobre sí mismo. And so in the cross, we also find the comfort that it found in Christ alone. Así que en la cruz también vemos el consuelo
que solamente se puede hallar en Cristo. As we consider Jesus being put on the cross Al considerar a Jesús siendo puesto en la cruz, and the first 3 hours of the crucifixion process, en las primeras 3 horas del proceso de crucifixión, as Jesus hung on the cross, al Jesús estar colgado en la cruz, we're going to look at the bitterness of Christ's sufferings. veremos la amargura de los sufrimientos de Jesús. Christ drank the bitterness of suffering. Cristo bebió la amargura del sufrimiento, He emptied the cup of the bitterness of suffering, vació la copa de la amargura del sufrimiento, of the bitterness for the consequences of sin, de la amargura de las consecuencias del pecado as he hung on the cross. al colgar en la cruz. At the cross, Jesus experienced the fullness of human suffering, En la cruz, Cristo experimentó completamente el sufrimiento humano related to the consequences for sin. relacionado a las consecuencias del pecado. Since sin entered the world Desde que el pecado entró al mundo through the sin of Adam, por medio del pecado de Adán, there have been great consequences. han habido grandes consecuencias. As the warning that God gave Adam Al ver la advertencia que Dios le dio a Adán came to pass. y que pasó, Dying, you will die. muriendo, ciertamente morirás. And as part of that, as part of those consequences, Y como parte de esas consecuencias, the world is filled with the bitterness of shame, el mundo está lleno de la amargura, de la vergüenza, the bitterness of pain, la amargura del dolor and the bitterness of rejection. y la amargura del rechazo. And what we find as we look at these first 3 hours of Christ on the cross Y lo que hallamos al observar estas primeras 3 horas de Jesús en la cruz is that Christ suffered the bitterness of shame, es que Cristo sufrió la amargura de la vergüenza, the bitterness of pain, la amargura del dolor and the bitterness of rejection. y la amargura del rechazo. So let's begin by considering the bitterness of shame. Así que iniciemos considerando la amargura de la vergüenza. We see the shame that Jesus endured and the shame of the journey. Vemos la vergüenza que Jesús soportó en la vergüenza del camino. Look at the end of verse 20. Vean al final del versículo 20. Mark says, "And they led him out to crucify him, and they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. And they brought him to the place called Golgotha, which means place of the skull." Y le sacaron para crucificarle, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. The shame of the journey. La vergüenza del camino. Jesus was taken from inside the city to outside the camp. Jesús fue tomado de dentro de la ciudad hacia afuera del campamento. He went through the streets a battered man to the place of execution. Atravesó ese camino para llegar a ese punto de ejecución. And in Jesus' journey from inside the city to outside the camp, Y el camino de Jesús de dentro de la ciudad a afuera del campamento. we see a reflection of what happened in the Garden of Eden. Vemos una reflexión de lo que sucede allá en el Edén. Adam and Eve were banished from the tree of life in the garden. Adán y Eva fueron expulsados del árbol de la vida. Jesus was banished from the city to hang on a tree at Golgotha. Y Jesús fue expulsado de la ciudad para colgar en un árbol en el Gólgota. The shame of the journey. La vergüenza del camino. As Jesus left the city Al ver a Jesús saliendo de la ciudad to suffer outside of the camp. para sufrir afuera del campamento. As he took upon himself the sin of man Al llevar sobre sí mismo la culpa del pecado del hombre, to suffer on a crude tree, a cross, para sufrir en este madero, en la cruz, so that he could provide access to the tree of life. para proveer acceso al árbol de la vida.
from which man was banished because of their sin. del cual el hombre fue expulsado a causa de su pecado. Please turn in your Bibles to Hebrews 13. Por favor, vayan ahí conmigo en sus Biblias a Hebreos 13. The writer of Hebrews in chapter 13, El escritor a los Hebreos en el capítulo 13, in verses 12 through 14, los versículos 12 al 14, captures Jesus moving and suffering outside the camp for our sake. captura al Señor Jesús saliendo de la ciudad y yendo al campamento, saliendo del campamento por nuestros pecados. He says in verse 12, Dice en el versículo 12, "So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore, let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come." por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. And the shame of the journey, En la culpa, en la vergüenza del camino, as Jesus left the city al ver al Señor Jesús saliendo de la ciudad to go to the place of execution, para ir a ese lugar de ejecución, he did that so that we might have entrance into a city. lo hizo para que nosotros ahora tuviéramos entrada a una ciudad, Into a heavenly city. a una ciudad celestial. And so because Jesus was taken out of the city, Así que a causa de que Jesús fue llevado fuera de la ciudad, we also live not as citizens of this world, nosotros también vivimos no como ciudadanos de este mundo, but as of citizens as the city that is to come. sino como ciudadanos de aquella ciudad que está por venir. The access for which Christ gained for us. El acceso el cual Cristo ganó para nosotros. But to gain that access, Jesus had to take the shameful journey. Pero para ganar ese acceso, Jesús tuvo que caminar esa vergüenza. We also see in this passage the shame of exposure. También vemos en este pasaje la vergüenza de ser expuesto. Look at verse 24. Vean el versículo 24. And they crucified him and divided his garments among them, casting lots for them to decide what each should take. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. When Jesus was crucified, his garments were removed. Cuando Jesús fue crucificado, su vestimenta fue removida. He hung on the cross exposed. Colgó en la cruz expuesto. Here, the eternal Son of God, Aquí está el Hijo eterno de Dios, who was once clothed with glory, quien una vez fue revestido de gloria is now exposed fully. y ahora está expuesto completamente. His garments were removed. Sus vestidos fueron removidos. At any time in Scripture, when we see garments being removed, Y en cualquier momento que vemos en la Escritura vestimenta siendo removida, it signifies shame. significa vergüenza. Sin exposed the nakedness of Adam and Eve, El pecado expuso la desnudez de Adán y Eva. and they tried unsuccessfully to cover themselves. Y ellos intentaron, sin éxito, cubrirse a sí mismos. Jesus suffered and bore the shame to the full extent. Jesús sufrió y llevó la vergüenza a su máxima extensión. As he hung on the cross exposed, Al colgar en la cruz, expuesto, shedding his blood for our covering. derramando su sangre para cubrirnos a nosotros. Jesus experienced the shame of exposure Jesús experimentó la vergüenza de ser expuesto, that all of us deserve because of our sin, que todos nosotros merecemos a causa de nuestro pecado, that all of us fear because of sin. que todos tememos a causa del pecado. We're afraid to be exposed, Nos da miedo ser expuestos and we do everything we can to try to cover our sin. y hacemos todo lo que podemos para intentar tapar, cubrir nuestro pecado. But Jesus bore the shame Pero Jesús
cargó la vergüenza as he provided the covering, the only covering that we need. al proveer la única revestidura que nosotros necesitamos. The shed blood of Jesus Christ, which is the atonement for our sin. La sangre derramada de Cristo Jesús, que es la expiación por nuestros pecados. And so we see the shame of exposure. Así que vemos la vergüenza de ser expuesto. We also see the shame of association. También vemos la vergüenza por asociación. In verse 27, En el versículo 27 we're told that Jesus was crucified with two robbers, se nos dice que Jesús fue crucificado también con dos ladrones. and with him they crucified two robbers, one on his right hand and one on his left. Dice así, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. And at the end of verse 32, Mark says, those who were crucified with him also reviled him. Y al final del versículo 32, Marcos también nos dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Jesus was crucified with two criminals. Jesús fue crucificado junto a dos criminales. He was crucified as a criminal. Fue crucificado como un criminal. Isaiah 53:12 says he was numbered with the transgressors. Isaías 53:12 se nos dice que él fue contado junto con los impíos. But beyond the association with criminals, Pero más allá de esta asociación con estos criminales, Christ endured the shame of being hung upon a tree. Cristo soportó la vergüenza de estar colgado sobre un madero. Anyone hung on a tree was under the curse of God. Cualquiera que estuviera sobre un madero estaba bajo la maldición de Dios, Abhorrent to the Almighty. de forma aborrecible al Todopoderoso. Look back in your Old Testament at Deuteronomy chapter 21. Vayan allá al Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 21, And verse 22. en el versículo 22. In Deuteronomy chapter 21, verses 22 and 23, we read this. En Deuteronomio 21, en los versículos 22 y 23 leemos esto. And if a man has committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day. For a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land that the Lord your God is giving you for an inheritance. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. God said that a hanged man was cursed by God. Dios dijo que un hombre colgado era maldito por Dios. And when we come to Galatians chapter 3 Y cuando llegamos a Gálatas capítulo 3, and verse 13, en el versículo 13, Paul refers to this Old Testament passage Pablo hace referencia a este pasaje del Antiguo Testamento when he says this. cuando dice esto: Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Christ was hanged on a tree as one cursed by God. Cristo fue colgado en un madero como alguien maldito por Dios, As one abhorrent to the Almighty. como alguien aborrecible ante el Todopoderoso. And this was the greatest shame of all, Y esta era la mayor vergüenza de todas. as he took the place that we should have been in. Al él haber tomado el lugar en el que nosotros debimos haber estado, To bear our sin para llevar nuestro pecado, himself. él mismo. And so we see the bitterness of shame. Así que vemos la amargura de la vergüenza. But we also see the bitterness of pain. Pero también vemos la amargura del dolor.
Jesus experienced pain beyond what any of us can imagine. Jesús experimentó dolor más de lo que cualquiera de nosotros pudiese imaginar. And he experienced that pain undiminished, Y él experimentó ese dolor sin ninguna disminución, undiminished in its intensity. sin disminución en su intensidad. We see pain undiminished in verse 23. Vemos ese dolor expuesto ahí en el versículo Verse 23. 23. And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. As he was offered this mixture, Al él haber sido ofrecido con esta mezcla, it was likely a mixture used to dull some of the pain. seguramente era un tipo de mezcla para menguar un poco del dolor. But Jesus refused it Pero Jesús lo rechazó, because Jesus was enduring the fullness of the wrath of God against sin. porque Jesús estaba soportando la ira completa de Dios en contra del pecado. And so he endured the bitterness of pain undiminished. Así que soportó la amargura del dolor sin ninguna disminución. We also see the bitterness of pain in the pain of the crucifixion process. También vemos la amargura del dolor en el dolor que conlleva el proceso de la crucifixión. Verse 24 begins with these words, El versículo 24 inicia con estas palabras: and they crucified him. cuando le hubieron crucificado. Here was Jesus. Aquí está Jesús. He had been scourged. Él había sido maldecido, He was placed on a crude piece of wood. había sido puesto sobre esta madera expuesta. Nails were driven into his wrists and into his feet. Clavos fueron atravesados en sus manos y en sus pies. Nails that would fix him to that piece of wood. Clavos que le fijarían a ese pedazo de madera. And so, with his shredded back pressed against rough wood, Y con su espalda desgarrada, siendo presionada en contra de ese madero, with his arms spread, nails fixing them to the crossbeam, con sus brazos estirados, con clavos fijados a esos postes de la cruz, with his feet crossed over one another and held in place by a single spike, con sus pies cruzados el uno sobre el otro y siendo sujetados con una gran lanza. the cross was raised, La cruz fue levantada, was placed into a hole, fue colocada en ese agujero and jerked into place. y azotó en ese lugar. Excruciating pain. Dolor incomparable. And in the process of the crucifixion, Y en ese proceso de la crucifixión, the Romans were skilled to not sever any main arteries. los romanos fueron lo suficientemente habilidosos para no lastimar ninguna de las arterias principales. There was not excessive bleeding. No había un sangrado tan excesivo. They did not want the criminal to bleed to death. No querían que el criminal se desangrara. They wanted the victim to suffer as long as possible. Querían que la víctima sufriera tanto como le fuera posible. They wanted the pain to be excruciating for hours and maybe even days. Querían que el dolor fuera tan intenso y durara lo más posible, tantas horas como pudieran, incluso días. The death from crucifixion La muerte por medio de crucifixión typically came through exhaustion, shock, heart failure, or a combination of those things. típicamente venía por estar tan cansado, por entrar a un estado de shock, por estar con ese fallo de corazón o una combinación de esos elementos. The Romans were skilled in their torture. Los romanos eran muy hábiles en su tortura. They were skilled in drawing out the maximum pain. Eran muy hábiles en sacar el dolor en su máxima potencia, For the maximum time. por el tiempo máximo. And so Jesus endured the excruciating pain of the crucifixion process. Así que Jesús soportó el dolor tan intenso de la crucifixión.
And it was a pain of extended suffering. y fue un dolor de sufrimiento extendido. We're told in verse 25 that it was the third hour when they crucified him. Se nos dice en el versículo 25 que era la hora tercera cuando le crucificaron, Which would have been about 9 a.m. lo cual debió de haber sido más o menos a las 9 de la mañana. And in verse 33, it says, when the sixth hour had come, there was darkness over the land until the ninth hour. Y luego en el versículo 33 se nos dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. And then at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. And so Jesus was crucified at 9 a.m., Así que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana and he died around 3 p.m. y murió alrededor de las 3 de la tarde. 6 hours of that excruciating suffering. 6 horas de ese dolor tan intenso. Pain, like shame, is a direct consequence of the fall. El dolor, al igual que la vergüenza, es una consecuencia directa de la caída. You remember God told the woman that she would suffer great pain in childbirth? Recordarán que Dios le dijo a la mujer que sufriría grandes dolores de parto And that man would have to grow food in pain. y que el hombre tendría que cultivar la tierra con dolor. And pain will remain until the new heavens and the new earth, when the Lord takes away all pain and all tears. Y el dolor permanecerá hasta que Dios traiga estos nuevos cielos y nueva tierra y quite todo dolor y toda lágrima. For us, when pain comes, Para nosotros, cuando el dolor viene, it often becomes an excuse for us to sin in our minds. frecuentemente en nuestras mentes se vuelve en una excusa para pecar. But Jesus righteously endured the God-ordained, man-inflicted pain of the cross. Pero Jesús soportó el dolor y la aflicción provocada por la cruz, As the only person who did not deserve any pain. como la única persona que no mereció en ningún momento ningún dolor. Any pain we feel or any pain we go through Cualquier dolor que nosotros sintamos o cualquier dolor que atravesemos is not anything close to what we deserve. no es nada cercano a lo que nosotros verdaderamente merecemos. And yet how often it undoes us in our spirits. Sin embargo, cuán frecuentemente nos abate en nuestro espíritu. But Jesus suffered excruciating pain. Pero Jesús soportó un dolor inexplicable, In perfect submission to the Father. en perfecta sumisión al Padre. From other accounts, De otros relatos, we find that it was in this period of pain that Jesus righteously ministered to the thief next to him. hallamos que fue en este periodo de dolor en donde Jesús ministró a uno de los ladrones que tenía a su lado. As he was hanging on the cross in excruciating pain, Al estar colgado sobre esa cruz, soportando este dolor tan intenso, he guaranteed the repentant thief to be present with him in paradise. garantizó al ladrón arrepentido que él estaría junto con él en el paraíso. If you want to jot down the reference to that, it's Luke 23, 42 through 43. Si quieren anotar la referencia, es Lucas 23 del 42 al 43. It was also in this period that Jesus made provision for his mother to be cared for. Y fue también en ese momento en el que Jesús dio la provisión para que su mamá fuera cuidada. In John 19, verses 26 and 27. En Juan 19, 26 y 27. Jesus obeyed the Father and he served others in the midst of the excruciating pain that he suffered. Jesús obedeció al Padre y sirvió a otros en medio del dolor tan intenso que él estaba padeciendo. Jesus suffered the bitterness of pain. Jesús sufrió la amargura del dolor. But we also see in this passage the bitterness of rejection. Pero también vemos en este pasaje la amargura del rechazo. Sin brings
conflict into relationships. El pecado trae conflicto en las relaciones. We all know what it is to be rejected by someone at some time. Todos sabemos lo que es ser rechazado por alguien en algún momento. And this is also part of the destruction of sin. Y también es parte de la destrucción del pecado. And Jesus suffered the bitterness of rejection. Y Jesús sufrió la amargura del rechazo. Look at verse 29. Vean el versículo 29. Mark says, "And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, 'Aha, you who would destroy the city, destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself and come down from the cross.'" Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». These people were rejecting his words. Estas personas estaban rechazando su palabra. They were throwing his words back into his face, Le estaban lanzando a su cara sus propias palabras, mocking him with words that he spoke to prophesy the salvation that he would bring. burlándose con esas mismas palabras que el Señor Jesús utilizó para profetizar lo que haría para conseguir la salvación. As he would die on the cross Al él morir en la cruz and rise again on the third day. y resucitar en el tercer día. But those around rejected his words. Pero aquellos alrededor rechazaron sus palabras. In John 6:63, En Juan 6:63, Jesus said that the words he spoke were spirit and life. él menciona que las palabras que él habló But fueron espíritu que da vida. But those who passed by mocked those very words that were spirit and were life. Pero esas personas se estaban burlando de esas mismas palabras que son espíritu y que son vida. Words of Christ describing the only way to eternal life. Palabras de Jesús describiendo el único camino para la vida eterna. As he shed his own blood. Al él derramar su propia sangre. As his physical body, the temple, Al estar su cuerpo físico, el templo, was destroyed, siendo destruido, but to rise again. pero para resucitar. But the unbelievers rejected his words. Pero los incrédulos rechazaron sus palabras. They also rejected his work. También rechazaron su obra. Look at verse 31. Vean el versículo 31. So also the chief priests with the scribes mocked him to one another, saying, "He saved others, he cannot save himself. Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe." De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Of course, what they said was a lie. Por supuesto, lo que ellos dijeron fue una mentira. They had witnessed Jesus perform miracles, Ellos habían sido testigos del Señor Jesús haciendo milagros and they did not believe. y no creyeron. Because they rejected his words. Le rechazaron porque rechazaron sus palabras. And so now the religious leaders mocked Jesus for the very reason that he was on the cross. Y ahora los líderes religiosos se burlan de Jesús por el motivo en el cual Él está en la cruz. He had come to carry out the will of the Father, Él había venido para llevar a cabo la voluntad del Padre. and he would not save himself Y Él no se salvaría a sí mismo, because he came to save others. porque Él vino para salvar a otros. They mocked him. You're not going to save yourself. Se burlaron de Él diciéndole, no te vas a salvar a ti mismo. No, Jesus would not save himself No, Jesús no se salvaría a sí mismo, because he came to accomplish the work of salvation for you and me. porque Él vino para cumplir la obra de salvación para ti y para mí. But the very people who should have known that, Pero las personas mismas que debieron de haber sabido eso, the chief priest and the scribes, los principales sacerdotes y los escribas, the experts in the scripture, los expertos en la escritura, rejected his work. rechazaron su obra. And all in all, they rejected his person. Y sobre todo,
rechazaron su persona. They said, "Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross that we may see and believe him." Dicen en el 33, el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. And of course, they did not believe Y por supuesto, ellos no creyeron, because Christ would not perform what the people wanted him to, porque Cristo no hizo lo que las personas le estaban pidiendo que hiciera. because Christ would not conform to their demands. Porque Cristo no se conformaría a sus demandas. They rejected his claims to be Christ and to be the king. Ellos entonces rechazaron las declaraciones de Cristo de ser el Rey y de ser el Mesías. And again, is this not how unbelief works? Y nuevamente, ¿no es así como funciona la incredulidad? I'll believe you, Lord, to be the king, Yo voy a creer que tú, Señor, eres el Rey, as long as you let me tell you what to do. siempre y cuando me dejes a mí decirte qué hacer. And that's the heart of unbelief. Ese es el corazón de incredulidad. But the changed heart, Pero el corazón que ha sido cambiado, the heart that bows to the crucified Christ, el corazón que se postra ante Cristo crucificado, says, Lord, you are my Savior, dice, Señor, tú eres mi Salvador and you are my King. y tú eres mi Rey. You do whatever you want to do Tú haz lo que tú quieras hacer to accomplish your work para cumplir tu obra and to accomplish your y purposes. para cumplir tus propósitos. Well, in this passage, we see that Christ suffered to the full extent of all the effects of the fall. Pues en este escenario vemos a Cristo quien padeció todos los sufrimientos del efecto de la caída. And he suffered those effects as the sinless substitute, Y vemos que sufrió todos esos efectos como el sustituto sin pecado, the lamb without spot and without blemish. el cordero sin mancha alguna. I want to close this evening with 3 points of application. Quiero cerrar en esta noche con 3 puntos de aplicación. The first is this: El primero es este, a call to conversion. un llamado a la conversión. I realize that I'm speaking at a Bible conference Sé que estoy hablando en una conferencia bíblica that is filled primarily with those who know the Lord, que está llena primariamente, sobre todo, de aquellos que ya conocen al Señor, but we never know if there are those who don't know the Lord. pero nunca sabemos si hay algunos que no han conocido al Señor. And so what I would appeal to anyone who is outside of Christ Así que yo llamaría, invitaría a cualquiera que está aún fuera de Cristo, to anyone who has not accepted what Christ did in your place, a cualquiera que aún no haya aceptado aquello que Cristo hizo en tu lugar. I would appeal to you to turn to the crucified Savior, Te invitaría a venir al Salvador crucificado, the one who suffered in your place. aquel que sufrió en tu lugar. Jesus covers the shame of your sin before a holy God. Jesús cubre la vergüenza de tu pecado delante de un Dios santo. Outside of Christ, you will be fully exposed one day. Fuera de Cristo, un día vas a estar completamente expuesto. But Christ delivers you from the eternal pain of condemnation to the fires of hell. Pero Cristo te libera de la condenación eterna del fuego del infierno. He secures your acceptance before the God of heaven. Él asegura el hecho de que seas aceptado delante del Dios del cielo. And his love for sinners is so great Y su amor por los pecadores es tan grande that he went to the cross que fue a la cruz and suffered the full effects y, of the bitterness of sin. y sufrió el efecto completo de la amargura del pecado. So come to Christ. Así que ven a Cristo. Turn to him in repentance and faith. Ven a Él en arrepentimiento y fe. There's a second point of application here this evening, Y hay un segundo punto de aplicación aquí en esta noche. an invitation to comfort. Una invitación al consuelo. There are times when we fail as Christians, Hay momentos en los que fracasamos como cristianos, where we find ourselves dealing with shame for our sin,
en donde nos fallamos en momentos de vergüenza al tratar con nuestro pecado. We find ourselves enduring pain of many different kinds, Nos fallamos soportando dolores de tantas maneras and we find ourselves being rejected, y nos fallamos siendo rechazados, even as we follow the Lord Jesus. aún al seguir al Señor Jesús. Jesus comforts you in your shame for sin. Jesús te consuela en tu vergüenza del pecado. We, like Peter, are confronted by our failures, Nosotros, así como Pedro, somos confrontados con nuestros fracasos and it cuts to our heart. y penetra hasta nuestro corazón, But we can run to Christ pero podemos correr a Cristo and remember that He is our covering. y recordar que Él es mismo quien nos cubre And that we are accepted before God in Him. y que somos aceptados delante de Dios por medio de Él. Jesus also comforts those facing pain from broken relationships, Jesús también consuela a aquellos que están en quebranto por relaciones partidas, traumatic experiences, experiencias traumáticas and even broken bodies. y aún cuerpos rotos. Jesus experienced pain unlike any other, Jesús experimentó dolor como ningún otro and He helps us in our weaknesses. y nos ayuda en nuestra debilidad. Turn again to the book of Hebrews, this time chapter 2. Vayan nuevamente conmigo al libro de los Hebreos, ahora en esta ocasión al capítulo 2, And look at verses 17 and 18. y vean los versículos 17 y 18. The writer of Hebrews says, "Therefore He had to be made like His brothers in every respect, so that He might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make a propitiation for the sins of the people. For because He Himself has suffered when tempted, He is able to help those who are being tempted." Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. In those times when we experience different kinds of pain, En esos momentos en los que experimentamos diferentes tipos de dolor, we can be tempted, podemos ser tentados, tempted toward unbelief, tentados a la incredulidad, tempted toward worldly ways to deal with our pain. tentados a ir en formas humanas para tratar con nuestro dolor. But the writer of Hebrews says, turn to the Lord Jesus. Pero el escritor de los Hebreos nos dice, vuelve al Señor Jesús. He is able to help those who are being tempted. Él puede ayudar a aquellos que están siendo tentados. He is our sympathetic high priest. Él es nuestro sumo sacerdote, quien simpatiza con nosotros. Look also at chapter 4 and verses 14 and 15. Vean en el capítulo 4, en los versículos 14 y 15. Again, the writer of Hebrews says, "Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. And so in seasons of shame and pain and rejection, Así que en tiempos de vergüenza y de dolor y de rechazo, we turn to our sympathetic high priest. volteamos a nuestro sumo sacerdote He is our- compasivo. He is our comfort and He is our help. Él es nuestro consuelo y Él es nuestra ayuda. A third point of application, Un tercer punto de aplicación. we have a pattern for change. Tenemos un patrón para el cambio. Jesus did not need to change. Jesús no necesitaba cambiar. He was perfect. Él era perfecto.
But we need to be changed to be like him. Pero nosotros necesitamos cambiar para ser como Él. As we prepare to be with him forever, Al prepararnos para estar con Él por siempre, God faithfully brings circumstances into our lives to change us. Dios fielmente trae circunstancias en nuestras vidas para cambiarnos. God brings shame, pain, and rejection into our lives as a means to be conformed to Christ. Dios trae vergüenza, dolor, rechazo en nuestras vidas para conformarnos a Cristo. We still live in this old fallen world, Seguimos viviendo en este mundo caído, in this creation that groans for renewal, en esta creación que clama por una renovación, in this world that's filled with shame, pain, and rejection. en este mundo que aún está lleno de vergüenza, dolor y rechazo. But God uses those as tools to mold his children. Pero Dios usa todo eso como herramientas para moldear a sus hijos. And as Christ submitted to the will of the Father, Y al Cristo someterse a la voluntad de su Padre, so his followers are called to do the same. así sus seguidores somos llamados a hacer lo mismo. The most excruciating experiences that we can have of shame, pain, and rejection Los dolores más intensos que nosotros podamos experimentar en vergüenza, dolor y rechazo are a drop in the bucket to what Christ endured. son tan solo una gotita en el gran océano de lo que Dios soportó por nosotros. But in Christ, Pero en Cristo we are free to find peace and joy as we anticipate the weight of glory. somos libres de hallar. Can you repeat that? Sorry. In Christ, we're free to find peace and joy En Cristo podemos hallar paz y gozo as we anticipate the weight of glory. al anticipar este peso de gloria. Like Paul says, Como Pablo dice, the sufferings of this present life los sufrimientos de este tiempo, are so light de este tiempo presente, son tan ligeros compared to the weight of glory that is to come. comparado con el peso de gloria que viene. And as those for whom Christ suffered, Y como aquellos por quienes Cristo sufrió, we are at liberty to go through the trials of this life estamos en libertad de atravesar estas pruebas en la vida with the hope of glory. con la esperanza de gloria. I'm going to close tonight with a quote. Voy a cerrar en esta noche con una cita. This is taken from a book called The Suffering Savior. Esta cita es tomada de un libro que se llama El Salvador Sufriente, By a man named Krumacher. de un hombre llamado Krumacher. And he says this: Y dice esto: Blessed therefore be the path of our Prince of Peace to the cross. bendito sea por tanto el camino de nuestro príncipe de paz a la cruz. Let us not cease to accompany him daily thereon in spirit, Que no dejemos de acompañarle a él, por tanto, en espíritu, it will unspeakably sweeten our own painful path, de una forma inexplicable endulzará nuestro camino doloroso. for why does he take this horrible road but to enable us to travel ours with heads erect, because we are freed from curse and care? ¿Por qué entonces él soporta y toma este camino tan horrible para habilitarnos para atravesar nuestros propios caminos con las cabezas en alto? Upon his path he not only carries all our sins to the grave, Porque somos liberados de la maldición y del cuidado, y es en su camino que podemos avanzar hacia él. and breaks a passage through all obstacles which blocked up our access to the Father, Y que no solo lleva nuestros pecados a la tumba, sino que también rompe este pasaje, este camino para atravesar todo obstáculo. but he makes at the same time all the bitter waters of the desert sweet. Todo obstáculo que bloqueó nuestro acceso al Padre, pero que hace al mismo tiempo estas aguas de amargura en este desierto, las hace ahora dulces. And neither leaves nor forsakes us until he brings us safe to our heavenly home. Y ni nos deja ni nos abandona hasta que Él nos lleve
a nuestro hogar celestial. Blessed be his holy name. Bendito sea su nombre santo. Let's pray. Oremos. Our gracious Heavenly Father, we come to you in the name of Christ tonight. Nuestro amado Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Cristo en esta noche. It is an overwhelming exercise to examine the sufferings of Christ. Y es un ejercicio que nos impacta, nos sorprende en nuestras vidas al meditarlo. And we feel, as Paul says, like jars of clay, Y nos sentimos, como Pablo nos dijo, como estos vasos de barro, very weak to communicate the pain and the glory of what was happening. muy débiles para comunicar el dolor y la vergüenza de aquello que estaba sucediendo. But we pray that you will take your word Pero oramos que tú tomes tu palabra and that you will do the work that you purpose in every heart, y que tú hagas la obra que tú ya has dispuesto en cada corazón that you will receive all the glory y que tú recibas toda la gloria as we seek to live for our glorified Savior, al buscar vivir para nuestro Salvador resucitado, who died to deliver us from our sin. quien murió para librarnos de nuestros pecados. And we pray this in Jesus' name. Amen. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.